Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Betancourt y yo les voy a hablar sobre la indumentaria masculina en el Renacimiento y el siglo XVI. En 1476 hubo una guerra, una batalla llamada la Batalla de Granson. Los vencedores de esta batalla hicieron un saqueo enorme de seda y otros tejidos caros. Ellos utilizaron este botín para remendar sus propios trajes, que estaban muy desgastados por la guerra. Los mercenarios germanos también adoptaron esto, los copiaron y así fue que se extendió esta moda a la corte francesa. Después hubo un matrimonio muy representativo en Francia. Entonces, a raíz de esto, los ingleses también adoptaron esta moda, que fueron las cuchilladas, eh, que eran como rasgaduras en la tela y a través de ellas se podía sacar y ver el forro. Estos acuchillaban sus calzones hasta tal punto de parecer hechos trizas. La prenda inferior más representativa consistía en anchas bandas de tela que caían hasta las rodillas o tobillos. Tenían diferentes motivos, decoraciones y hasta colores distintos. También medias al estilo alemán, que era una amarilla y una negra. Las pieles eran de uso corriente. Las pieles favoritas eran la de lince, la de lobo y la de Marta Sibelina. Los hombres también podían llevar escote, dejando ver el borde de su camisa, que se fruncía por una cinta en su interior. Este fruncido fue el principio o el que le dio paso a la gorguera. La prenda masculina más importante era el jubón, que era una prenda que tenía una abertura en la parte central y dejaba ver la bragueta. Cada vez las mangas eran más anchas y acuchilladas. También podían ser dobles, sueltas o de diferentes colores. Los tejidos favoritos eran el terciopelo, el raso y las telas de oro. Luego, en el guardarropa de Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra, se encontró un jubón de raso púrpura que estaba bordado con hilos de oro y plata y perlas. También tenía un jerquín eh, que podía ser de doble tela. Podía estar cerrada con cintas o botones encima del gown. Era sujeto encima de los hombros y caía hasta los pies, y generalmente era en piel. Las calzas y medias iban cosidas juntas. Las calzas se sujetaban al jubón por puntos o agujetas. Generalmente eran de hilo de lino o seda, con un herrete en cada punta. Los zapatos primeramente eran muy anchos y frecuentemente cuchillados y con joyas, de tacones bajos, suelas de telo, de cuero o corcho. Ellos a veces llevaban sombreros en interiores y en exteriores de las casas, casi siempre a modo de blandos y bajos, a veces con ala. La gente de campo usaba sombreros de ala ancha y una cofia de lino, que iban abrochados aquí pues debajo de la barbilla. Los ciudadanos prósperos poseían un schauble, que era un sobre todo, generalmente sin mangas. Cuando llevaban mangas eran mangas colgantes, forrados generalmente en piel. Thomas Cranmer, que era un sacerdote inglés, usaba una prenda muy similar, pero unida aquí con una cadena rodeando el cuello. Entonces esta daría lugar al traje de los alcaldes en la primera mitad del siglo XVI. Los trajes eran muy coloridos, siendo el rojo su color favorito, pero era distintivo solamente de la realeza y no permitían que los campesinos llevaran ropas de ese color, como los nobles. Por su parte, en España se usaban prendas ceñidas y colores muy oscuros preferiblemente. El negro, el rey francés Enrique II siguió la moda vistiendo siempre de negro. En Inglaterra esa tendencia se dio en los últimos años del reinado de Enrique VIII.
Bueno, después la nueva moda fue las cinturas pequeñas y se introdujo el punto. Se empezó a utilizar relleno en los jubones y medias para hacerlos parecer más prominentes. A veces los rellenaban de trapos, borra de lana, crin de caballo, algodón e incluso salvado. Esto hacía que la cintura pareciera mucho más fina. El punto les dio más elegancia. Al quedar más holgados, se perdieron las finas líneas, las telas sueltas. Bueno, la gorguera era un signo de privilegio aristocrático. Quienes la usaban no necesitaban trabajar, o si trabajaban no era en un trabajo agotador. Estas se hicieron cada vez mayores. La gorguera era el componente jerárquico del vestuario. Luego se pusieron de moda los sombreros como los bonetes de copa alta. El capotain con copa alta de forma cónica y también uno que se llamaba el bombín moderno, que este podía ser en castor, fieltro o piel y adornados con una pluma o una joya. Luego la capa empezó a ser indispensable, pero no una capa larga, sino una capa corta que colgaba a veces de un hombro. Era de telas caras y ellos consideraban que un hombre verdaderamente elegante necesitaba 3 capas, una para la mañana, una para la tarde y otra para la noche. A veces tenían el cuello levantado o una esclavina, generalmente hechas en terciopelo. Los hombres usaban una prenda conocida como el cassock, que era como una amplia jacket que era hasta la cadera. También usaban una gabardine, que era un abrigo largo y suelto con mangas anchas. Pero la prenda más curiosa era el mandilión, que era una capa amplia, larga hasta las caderas, con cuello levantado, mangas y los laterales abiertos. Se abotonaba solamente en el cuello hasta el pecho y se metía así por la cabeza. A veces se usaba así ladeada. A la mitad del siglo XVI hubieron cambios en las prendas inferiores masculinas. Las calzas cortas se usaban con canyons, que eran unos calzones que se ponían debajo de las calzas cortas, que llegaban hasta la rodilla. Las medias por encima, así que las calzas de la época estaban ahora divididas en 3 prendas separadas. Los verdaderos calzones no llevaban calzas cortas, tenían formas variadas, como por ejemplo los venecianos, que eran unos calzones holgados, abrochados bajo la rodilla con botones, o cuando eran muy holgados se llamaban gajiganskis o slops. Las medias luego fueron reemplazadas por medias de punto, a veces de seda y colores vivos. El amarillo era su color favorito. Y las adornaban con esferas de colores de seda o hilos de oro. Se sujetaban con una cinta o un lazo a un lado o con una liga en zigzag. Luego el calzado eran zapatos redondeados o botas. A finales del siglo empezaron a tener tacones, generalmente eran de piel, seda, terciopelo o tejido sencillo. Suelas en piel o corcho. En el interior de las calzas ellos llevaban zapatillas, en el interior de las casas, perdón. Ellos luego como incrementaron pues todo eso hasta en los interiores de las casas. Luego España fue el responsable de los refinados guantes, a menudo adornados con hilos de oro o ribeteados. Por lo general se llevaban en la mano o doblados en la cintura. A los caballeros elegantes se les exigía que llevaran un pañuelo de lino fino bordado o ribeteado con encaje.
Y aquí damos final a lo que fue la vestimenta del Renacimiento y el siglo XVI.